nosotros vamos a continuar con más. En la primera, los estudios de ATV La Paz, se encuentra el doctor Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto poder conversar con usted. Buen día. Buen día, Oscar. Un placer estar. A ver, el día jueves todos nos desayunamos este fallo constitucional que suspendía las elecciones judiciales, sobre todo en el Tribunal Supremo de Justicia para 2 departamentos y el Tribunal Constitucional para 5 departamentos. La consulta es, ¿cuál es la salida en torno a este tema? Consultando la economía jurídica, las funciones y las competencias que tiene el Tribunal Constitucional, así digan prorrogados, lo que se ve es una presunción de constitucionalidad de ellos y lamentablemente elecciones judiciales no va a haber. Ese fallo, que es un fallo de complementación además, enfoca de forma ya contundente, interpretando la voluntad del pueblo con el F10, opiniones consultivas que ya se han dado, la sentencia constitucional 1010 y este autocomplementario que aclara definitivamente en el sentido gramatical, sobre todo cuando dice por una sola vez debe entenderse que si ha sido uno presidente 2 veces ya no puede ser nunca más presidente. Eso es lo que nos dice. Y eso es lo que ya se ve en la mesa y consiguientemente ningún político o ciudadano que haya ejercido continuo o discontinuamente 2 veces un mandato ya no puede volver a ser más o ocupar ese mismo cargo. Y esto va irradiado al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Es sepultar a todos los candidatos que ya han sido 2 veces presidentes de la sala de la Cámara de Diputados, del Senado y del Ejecutivo. ¿Ninguna otra normativa podría cambiar esta decisión? Ya no, ya no. Solo otra sentencia constitucional que vaya a modular esta, ¿no? Pero para eso hay que cambiar todo el Tribunal Constitucional, tiene que haber elecciones, pero por el momento, tal como está, no puede haber elecciones en 5 departamentos, en otros sí, en otros no, porque no estamos en un estado federal. Claro. Consiguientemente, si se anula para 5, pues esto irradia para todos y acá no va a haber elecciones judiciales. Ahora, ¿quién podría salvar estas elecciones judiciales? Se habla, o por lo menos el Tribunal Supremo Electoral decía y pedía una reunión con todos los representantes de las bancadas para que se pueda hacer una ley corta y así blindar las elecciones judiciales. ¿Es una salida jurídica esta propuesta que tiene el TCE? No, no. Primero que si quieren sacar una norma, esta no es retroactiva. Y si vamos a balancear, acá se aplica el principio de ponderación. Es un principio constitucional. Lo que dice el tribunal frente a lo que vaya a decir el legislativo, ¿qué voy a aplicar? Lo que dice el tribunal tiene más peso, porque la norma no va a ser retroactiva. ¿No? Entonces, consiguientemente, eso será para futuro. Pero en este momento lo que se aplica es el fallo del Tribunal Constitucional y ninguna norma puede estar por encima. Aquí hay que aplicar el principio de jerarquía y supremacía de la Constitución. Claro. Y ellos representan a la interpretación de la Constitución. Ahora, doctor, se entiende que los poderes o los órganos son absolutamente independientes, ¿verdad? En esa lógica siempre va a estar coartado bajo estos términos jurídicos por ese suprapoder que tienen ahora los autoprorrogados. Sí. Lamentablemente, esto digo lamentablemente para esta coyuntura política, pero en la letra de la Constitución, el Tribunal Constitucional es siempre el que interpreta la Constitución, el que hace a veces de legislativo, porque se retira del ordenamiento jurídico muchas normas porque les dice no es constitucional esto, o no va a ser esta norma, no va a ir con la Constitución. Y cuando vienen acciones de defensa, como en este caso contra el legislativo, que ha tenido más de 70 amparos, le dicen no, su conducta ha sido contra la Constitución. Y gana el que ha planteado, retrocede, esa es la virtud, a diferencia de la ley que no es retroactiva. En cambio el amparo sí retrocede. Entonces, eso le hace al Tribunal Constitucional que tenga más poder por el efecto de la defensa de derechos fundamentales y de la aplicación retroactiva, ¿no? Corrijan, les dice, yo no voy a permitir que vulneren derechos fundamentales, tienen que eliminar
lo que está agraviando. Claro. Entonces retrocede. Esa es la virtud y lo hace más poderoso al Tribunal Constitucional. Ahora, este candidato que fue inhabilitado, hablamos del doctor Hugo Vargas, algunos decían puede que sea una especie de venganza, pero lo que sí, más allá de esta postura que tiene este candidato, que es el que ha presentado, ¿cuáles son los elementos que hacen ver la Asamblea Legislativa no hizo bien su trabajo? Porque en esta presentación no se ha revisado el propio reglamento de la Asamblea, participación indígena, identificación originaria campesina, inclusive de género, porque ahí está basado el fundamento de este candidato inhabilitado que presenta al Tribunal Constitucional. Claro, lo que pasa, si uno lee la sentencia 1010 y este auto que es complementario, o sea, la 1010 es la principal. Sí. Entonces, si uno analiza, la responsabilidad va a ir a la Comisión de Elección. Claro. Y en el fondo ellos son los que habrían errado y serían los responsables de que haya salido este fallo. Exacto. ¿No? Ahora, si ellos dicen, no, nosotros no hemos cometido error alguno, entonces habría que hacer una auditoría al fallo del Tribunal Constitucional, porque tampoco son dioses, ¿no? Entonces, ¿qué estaría pasando? Se hace una auditoría y es el Congreso, el órgano legislativo, el que podría activar un juicio de responsabilidad. Cierto. Eso no va a solucionar el problema. Eso Claro. es para futuro. Además estamos contra el tiempo, Contra ¿no? el tiempo. Ahora vienen las elecciones presidenciales. Y este es el problema que el Tribunal Electoral tiene. O sea, le dicen, no, se va a repetir todo y tienes que volver a ejecutar lo que se repita. O sea, nuevamente desde la convocatoria. El Tribunal Electoral dice, ¿qué voy a atender? ¿Las elecciones nacionales o las judiciales? Principio de ponderación. Uno pondera y dice, ¿qué tiene más peso? ¿Las presidenciales o las judiciales? Por supuesto, las presidenciales. Obviamente. Entonces, los prorrogados van a continuar. Ahora, lógicamente van a decir, ¿qué hacemos? Los diputados también están ya con un pie afuera, solo les queda un año. No van a atender este problema y no van a cargar en sus espaldas los errores de esta comisión. No, y además hay un paraguas, ¿no? Que dice que en una gestión no puede haber dos elecciones al mismo tiempo. Claro, no puede. Ahora sí, no puede, porque vean la envergadura que tiene una elección nacional con presidente, vicepresidente, diputados a nivel nacional. Es un peso fuerte frente a elecciones judiciales que es mínima. Entonces el Tribunal Electoral se siente incapacitado, no solo por la norma, sino por la logística y la ingeniería que no puede llevar a cabo dos elecciones de esa naturaleza. Ahora, haciendo referencia a las elecciones judiciales, ¿no? Sobre todo en este proceso de la Asamblea Legislativa, que se han paralizado más de 70 impugnaciones, pero si retrocedemos un poquito más, desde el 2011, que eran las elecciones inéditas, hay dos fracasos, ¿no? En torno a este mismo tema, las elecciones judiciales, 2011, 2017. 2011 superaba el 60% entre nulos y blancos, 2017 la misma lógica, esta que no se sabe si se va a llevar adelante. Entonces, con 3 ejemplos, 2 más concretos, no se puede pensar a futuro de ver la manera de elegir desde el ámbito legal otro estilo a nuestras autoridades que van a administrar la justicia. Estaríamos hablando de una reforma a la Constitución. Es decir, la hermenéutica y la sistemática que da la Constitución se está aplazando. Cierto. Entonces, ¿qué debemos arrancar? Esa sistemática. No da porque no tienen legitimidad. Cierto. O sea, uno vota por él, ya es magistrado. ¿Dónde se ha visto eso? Los de Cotel tenían más peso, ¿no? Más votos que ellos. De verdad. Pero es la verdad. Entonces, la verdad. O sea, parece broma, ¿no? Pero ellos tenían más legitimidad. Entonces, va a suceder lo mismo. Entonces, tal vez esta prórroga o esto que está sucediendo nos conlleve a decir, bueno, haremos una reunión todos, coordinaremos los poderes, esto no da. Pero ¿quién va a querer convocar con la coyuntura política por la que estamos viviendo frente a los problemas internos del MAS? ¿Quién va a querer convocar a una constituyente? Yo no lo haría, no lo haría, ni tú lo harías. ¿No? Entonces, yo creo que las condiciones no están dadas y lamentablemente tenemos que asumir sobre las espaldas este conflicto que estamos viviendo y que tú muy bien lo has traído a la mesa. Ahora,
El hablar de justicia en nuestro país, yo creo que todos los sectores van a coincidir en algo, ¿no? Una justicia prebendalizada, una justicia donde la chicanería es la que prima antes del peso, como diría la diosa Temis, de la balanza, pero es el reflejo, ¿no?, de la administración que se vive a diario desde los pasillos de los juzgados hasta lo que vemos en los administradores de justicia, los magistrados autoprorrogados. Yo creo que la gente está cansada de este sistema de justicia. Vean ustedes los candidatos. Hay buenos candidatos, buenos. Pero también hay muchos cuestionados que tienen consorcios, loteadores incluso en el Alto, en otras zonas, en otros departamentos que son candidatos. Imagínate que sean de esa naturaleza y que vayan a enraizar más su poder. Es tan peligroso que a veces nosotros vemos la sistemática, exámenes, que puntaje, pero no escuchamos la queja de la gente o no investigamos ese candidato qué ha hecho en su vida de funcionario público o en su vida de abogado, qué ha pasado, o sea, no escuchamos eso, ¿no? Y seguimos viviendo la rosca, ¿no? La rosca misma, o ahí mismo damos vueltas en la corrupción y no erradicamos nada. La gente por eso no va a votar, pues, porque dicen no voy a votar porque estos son los mismos. Exacto. Los mismos dan y es vueltas. Lo que pasa, ¿no? Claro. En el 2011 fui magistrado del Tribunal Constitucional, ahora me voy al otro. Yo era juez con tantas denuncias, ahora soy vocal. Yo soy vocal, ahora soy candidato. Imagínate esa cantidad de sistemas que tenemos desde el 2011 que van girando ahí mismo y ningún político ha dicho, a ver, voy a proponer este cambio serio, absoluto, que erradique la elección judicial. Pero lo que la gente no quiere es, pues, elecciones, no piensen eso. Dice, ¿cómo cambian la Constitución? ¿Cómo elimino la corrupción? ¿Cómo elimino consorcios de jueces, abogados, fiscales, policías? ¿Cómo elimino aquello? ¿Cómo elimino el poder que tiene un vocal frente a otros? ¿Cómo elimino esa rosca que tiene un vocal de elegir notarios, de que domine el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo elimino un negativo Consejo de la Magistratura que no arranca de raíz la corrupción al interior del órgano judicial? ¿Cómo hago? Este sistema de la Constitución no soluciona. Entonces acá hay que hacer una revolución absoluta del órgano judicial. Y para eso necesitamos un hombre fuerte. Y no hay. ¿Conoces alguno en la oposición, un programa político de los partidos de derecha que te presenten una alternativa seria? No la hay. No la hay. De la izquierda, no la hay. Dentro del MAS, arcistas, evistas, ¿hay alguien que diga esto voy a solucionar? Ninguno. Es que a nadie le interesa. O tal vez pensemos como Marx pensó, que el derecho y la justicia son instrumento de poder de la clase dominante o de la clase que está dominando el poder en este momento, ¿no? O sea, pensamos así. Consiguientemente, arrancar desde ahí ese conflicto es imposible ahora. Mientras tanto, los magistrados autoprorrogados seguirán. Van a continuar. Y mucho tiempo. Van a continuar. Y eso afecta a otros también. Claro, o sea, lamentablemente, imagínate también, dicen que se vayan, ya, se van. ¿Quiénes van a ser? Que suban los vocales, dicen, que suban los vocales. Los que están tachados de corrupción, que sigan, que suban. O sea, es lo mismo. No gozan de popularidad. ¿No puede continuar la justicia ante la ausencia de ellos? No. ¿Qué es lo que han hecho ellos este tiempo? A ver, no puede continuar. ¿Por qué? Tú tienes un problema judicial. Llegas a la Suprema, te hacen un fallo injusto. Tú, el último recurso que tienes ante un fallo supremo es el amparo. Pero ¿qué pasa si no hay tribunal constitucional? ¿Cuántos amparos llegan al mes, por ejemplo? Miles. ¿Y sabes cuánto tiempo tarda en resolver el tribunal un amparo? Un año. Un año. Pero ya el litigante ya falleció en muchos casos o ya han preferido arreglar entre ellos. Entonces, tenemos ese problema, ¿no? Deberíamos cambiar la justicia, volverlo una justicia digital, cibernética, donde los fallos se conozcan en el momento, que no haya tanta burocracia, ¿no? Como en Chile, ¿no? Claro. Lamentablemente debo citar a Chile, pero Chile tiene un sistema computarizado muy acelerado. El ejemplo, ¿no?, de tener una justicia de esa naturaleza, donde no das cabida a la corrupción, pero se resuelve rápido. Tienes jueces de carrera, ¿no?, que llega 20, 30, 40 años, que el que vaya y le diga debajo del sobre le dejo imposible,
Pero en Bolivia los jueces de carrera y decirles, no hay que tocar a los jueces de carrera, pues están acusados de corrupción. O sea, no, son intocables los corruptos. En Bolivia es distinto. Acá por eso yo digo, hay que arrancar de raíz y cambiar hasta el portero del Palacio de Justicia. Hay que cambiar a todos. Entonces solamente así un cambio de mentalidad podría decirnos, bueno, ya la justicia está cambiando. Ahora, doctor, siguiendo en este ámbito y todo lo que está haciendo o lo que están haciendo los magistrados autoprorrogados, surge otro factor más que ha sido noticia, ¿no? El fallo constitucional que confirma la inhabilitación del expresidente Evo Morales, ¿no? Para Evo Morales y su equipo jurídico dicen no tiene validez porque ellos ya han cesado sus funciones el 31 de diciembre del 2023, pero ellos siguen ejerciendo, reciben sueldo cada mes, claro. Van a las oficinas, entran, marcan biométrico, ingresan y realizan sus actividades normales. Por eso son los fallos que estamos viendo en este momento. Claro, o sea, en este momento tenemos dos pensamientos que en el fondo tienen razón. Cuando dicen, bueno, tus funciones ya han cumplido, tú ya no puedes ser ministro porque tu plazo ha vencido. Eso se llama plazos constitucionales. Y lamentablemente cuando ya se han vencido los plazos, ellos continúan de forma irregular sus funciones. Entonces nadie les quiere hacer caso. Dicen, no, tú eres prorrogado, yo no te voy a hacer caso, no voy a acatar tu fallo. Ya, perfecto. Pero si no hubiera este tribunal, ¿quién va a ejercer ese cargo? Otro pensamiento viene y dice, yo quiero interponer un amparo, pero no hay quien me lo atienda, porque se han ido, ya no van a trabajar. Entonces se crea toda una inseguridad jurídica para el país. ¿Qué es lo que existe en este momento? Claro, o sea, para uno y para el otro hay cosas que sí son aceptables, razonables, pero lamentablemente en el ámbito jurídico constitucional no hay una solución. Porque lamentablemente es complicado, pero estos prorrogados gozan de presunción de constitucionalidad. Y ningún otro órgano del Estado les ha dicho, hasta acá nomás, ustedes no van más allá. Nadie les dijo eso. ¿Significa entonces que estaría inhabilitado el expresidente Evo Morales? No, lo que pasa es que ellos dicen, no hablan así con nombre y apellido. Para todo aquel. La interpretación es en el ámbito gramatical, literal. Hay que aplicar el 196 de la Constitución, que dice las formas de cómo se debe interpretar la Constitución. Pero ellos han interpretado y dicen, en el sentido gramatical, solo una vez puede ser uno reelegido de forma continua. Que es lo que dice la Constitución Política del Estado, obviamente. Sí, o discontinua, pero más allá de 2 veces ya no puedes volver a ser candidato. Esa es la hermenéutica que ha fijado este último auto supremo, que es distinto a otros países como de Estados Unidos. Claro. Franklin Delano Roosevelt ha sido presidente más de 4 veces porque ahí se aplicaba la teoría del hombre necesario. ¿Qué va a pasar si hay un hombre necesario que para poder poner fin a un problema económico se lo necesita? Y el pueblo dice, que al diablo con ese auto constitucional, claro. Este hombre es necesario. Entonces tienes que consultar al pueblo y el pueblo es el único que puede decir, no, vamos a tumbar aquello, aplicamos la teoría del hombre necesario. Sí puede volver a ser. Y Franklin Delano Roosevelt iba incluso contra su constitución, ¿no? Pero, a ver, el derecho internacional, la legislación comparada, que es donde ahí se ha rebuscado y han dicho es un derecho humano, digamos, ¿no? Está por encima de la Constitución política del Estado, pareciera que sí, en algunos aspectos. Yo manejo una teoría, y esto en el doctorado, que yo pasé la primera versión, nos enseñaron de esta manera. Nada puede estar por encima de la Constitución porque es la expresión del soberano. Nada. Ni ningún tratado internacional. Pero sí, por principio de favorabilidad, los derechos humanos pueden aplicarse, ¿no es cierto? Y la Constitución cede su lugar. No se somete, sino cede su lugar y dice, por principio de favorabilidad, aplique esto. Que es donde se habilita aquella vez, Evo Morales. Claro que sí. Ahora, en el caso de la sentencia constitucional 84, por ejemplo, la que ahora se ha derogado totalmente, había teorías interesantes alemanas, ¿no? Tampoco fue lanzada así por así. Había teorías alemanas de un alemán que murió en la década de los 90, que hablaba precisamente y decía, pero las elecciones son un derecho humano. ¿Por qué? Vamos a analizar
el contrato social, vamos a analizar a Hobbes, Fourier, vamos a analizar a Rousseau, claro, Montesquieu y el origen de las civilizaciones. Cuando el hombre necesitaba llevar adelante su grupo, tenía que enfrentarse frente a otros grupos por la guerra del fuego, por ejemplo. Yeah. Pero la gente decía, la tribu decía, el más anciano va a ser el jefe o el más sabio. Por la experiencia, por la experiencia. No, no queremos que sea otro, alternancia, por decir. No, no, él es el sabio, derecho humano. ¿Por qué? Porque había que sobrevivir. Sí. Y la sobrevivencia la puede llevar el hombre más sabio. Entonces, ¿es un derecho humano o no? Sí. Entonces, lo mismo pasa ahora. Y eso pasó con Estados Unidos. Por eso Estados Unidos no está aliado a los derechos humanos, ¿no? Porque tiene otra mentalidad. Entonces, vean ustedes que son teorías que hay que saberlas interpretar, analizar perfectamente y no cerrarse en una sola. Entonces yo te digo que esta sentencia, la última, puede ser modulada, pero por otro tribunal constitucional. Mientras existan los mismos, no se va a poder. Va a estar bastante complicado. Sí. Muchísimas gracias, derecho, ¿no? Doctor, qué gusto poder conversar con usted y sobre todo poder analizar desde el ámbito constitucional lo que sucede en nuestro país. Para mí es un placer, Oscar. Lo vamos a estar invitando más adelante. Cuando guste. Gracias. Estaba con nosotros el doctor Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista. Es la versión y el análisis que tiene este profesional en torno a lo que está pasando en nuestro país. Nosotros vamos a continuar con más de la primera de la Red ATV.